Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, hoy junto con el apóstol Pedro decimos humildemente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Reconociendo el peso de estas palabras que dan sentido a nuestra presencia en esta celebración, con una sola alma y un solo corazón en Cristo, iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando en este domingo la 21ª semana del tiempo ordinario. Con la gracia de Dios siempre estamos caminando a lo que será para nosotros nuestro encuentro con el Señor, nuestra propia resurrección, que será con la fiesta de Cristo Rey. Pero estamos haciendo proceso, camino. Por eso hoy escuchamos la palabra de Dios y el mensaje de salvación que nos ayuda a hacer un camino de vida cristiana, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Al iniciar, queridos hermanos, nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo:
Si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza lo que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida de todos sus huesos. No se quebrará ni uno solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio,
Y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí estamos entonces en lo esencial y lo fundamental de este Evangelio. Se dieron cuenta que domingo a domingo fuimos leyendo parte por parte. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que les vivifica. Yo soy el Dios que se ha encarnado. Y sobre todo el Dios que al hacerse carne quiere decir que se hace uno de nosotros. Pero ina peñan de quere, pero guatá ina peñan en día lleva, aupe peñan de yaheshana. Y ahí tiene que estar el compromiso nuestro en el camino y en la construcción del reino de Dios. Va a dice la construcción del reino de Dios. Upeago dice ina que vivimos de acuerdo con los principios y valores de Dios en nuestra relación de hermanos. Porque yo ya les dije varias veces, ¿verdad? Y la teología nos enseña eso, que el problema principal del hombre, de la humanidad, es el problema de relación entre nosotros. Relación entre nosotros. Y entonces incluso nuestro lenguaje muchas veces es un problema de lenguaje, lo que nosotros estamos transmitiendo. Algunas veces parece que tenemos el mismo lenguaje o queremos la misma cosa, pero ya evaíten, ya es de otra manera. Entonces vuelve de nuevo a la cuestión de cómo nos relacionamos o cómo estamos relacionándonos a través de nuestro propio lenguaje, etc. La ñamañano, ñamindu uno, cuata, que es la causa, ¿verdad? Y el origen después de nuestras grandes fricciones. Aupeare con la ñande yara, ñande moina, go ave llevaje y ñande, bueno. Yo soy ese pan de vida, yo soy el que te va a alimentar, el que te va a dar fuerza, el que te va a hacer entender y el que te va a hacer caminar por el sendero. Yo soy el pan bajado del cielo. Bueno, hasta ahí todo bien. Muchas gracias, ñande yara, muchas gracias, yeye popetere, yu, orendiere, metore, con aspiro. Después, cuando les está exigiendo y les dice, el que quiere verdaderamente hacer este camino, se tiene que adherir a Jesucristo, a los mandamientos. Tiene que comer, dice, mi carne. Tiene que beber mi sangre.
Todos estos son elementos que nos hacen entender dentro de un sentido muy antropológico. Significa que nosotros tenemos que encarnarnos en la realidad de nuestra vida, pero con los principios y valores de Dios. De la encarnación, Dios, que nos enseña el camino y nos está diciendo, ¿cuál aprenderá penaina? Apella peña apella peña apella peña peña. Es duro este lenguaje, es duro esto de renunciar a sí mismo, es duro este lenguaje de cargar la cruz cada día, es duro esto de decir, ve, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Entonces ellos comienzan a decir, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, esto los escandaliza. Con Alan de me gustaya. Pero hay buena también. Penda pilla pues no pea, ¿sabes qué? Ereí la ya la ereí amigo. La ya es cada otra cosa si no le tenemos a Dios en el corazón. Si nosotros queremos inventar nombre y luego fórmulas para ver cómo vamos a traer la paz, la alegría, no sé qué pea, qué amor. Pero queremos seguir siendo egoístas. O queremos a través de eso mismo que estamos haciendo, queremos beneficiarnos, ¿entiendes? Entonces, lo mismo llegante que antes, ya llegué en la misma situación, ¿verdad? Entonces, gran cosa nos llevamos ahí, catugo ya pues bueno, algo, por lo menos ya po, ya es gente. Pero aquí la propuesta del Señor es demasiado clara y demasiado concreta. Si ustedes no comen mi carne, si ustedes no beben mi sangre, es decir, si ustedes no se adhieren a la propuesta del Evangelio, que se realiza en una encarnación, porque Dios está presente en el hombre, en la humanidad y en la vida nuestra, entonces, nave conseguimos, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. No se adhieren. Y bueno, al final entonces, muchos, después de escuchar todo este discurso, desde ese momento, muchos de sus discípulos, dice, se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Y aquí viene la pregunta clave para nosotros en este domingo. ¿También ustedes quieren irse? También ustedes que dicen que son mis discípulos, también ustedes que dicen que son mis seguidores, también ustedes que dicen que son cristianos bautizados, también ustedes quieren irse, porque que es el único camino, ¿verdad?, de realización. Y entonces, menos mal aquí aparece Pedro. Pedro. Yo voy a responder, Señor, en nombre de toda la comunidad. Pedro representa siempre a la comunidad. En nombre de nosotros. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Queridos hermanos, esta es la respuesta y el sello que hoy se nos pone aquí en este Evangelio, en este domingo. ¿A quién iremos, Señor? Mula yahata, malo en Shakata Yandé. ¿Algún emperador? ¿Algún presidente? ¿Algún multimillonario? Que lastimosamente muchas veces los multimillonarios lo que están haciendo es jugar contra la propia vida del hombre. Las contradicciones de la vida, ¿verdad? Y entonces, oye, pues ver el experimento, ¿verdad? Y así, gastan sus cosas en hacer el mal. Mira que somos bastante contradictorios. Pero entonces por eso justamente Pedro responde, Señor, ¿sabes qué? Detrás de estas personas, son promesas, son falacias, como humanidad. Y entonces, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que ñandeñas en duana y vea lleva. Más presidente era porque iba la yata. Más partido político era porque iba la yata. Va el grupo de cualquier ONG, la yata, lleva.
tapayajata peñande, yara huicueri, jape peñande, ayapaya, pota peñilla, poana. Pero desde un sentido humanitario. ¿Por qué, queridos amigos, es humanitario? Porque al decirnos yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre es el que tiene la vida eterna, quiere decir dereyeje ana jereña encarnada. Porque lastimosamente hay mucha gente que piensa que la religión es una cosa desencarnada. Y eso es porque no entiende la Biblia y porque nunca ha leído. La anden a entender ahí cuando toda la Biblia, desde el primer momento, te habla de una encarnación. Dios se nos manifiesta y se nos muestra en el hombre, en el prójimo. Peñande abitebe a peo guatá, peñande nina. Pebe la ya esa peñande ya. Anila y coya de cangelito de Guaymova. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia hoy en este domingo. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Por la Iglesia, esposa de Cristo, para que continúe anunciando en todos los rincones de la tierra las palabras de vida eterna que el mismo Cristo le ha anunciado, oremos al Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Por nuestra patria, para que en ella cese la delincuencia y la inseguridad tan creciente en el continente latinoamericano, oremos al Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Por quienes han perdido la fe y han abandonado el camino de Cristo, para que sean alcanzados por la luz del Espíritu y se reencuentren con Dios, oremos al Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifiestas admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí
corazón. Tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.